Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Oye, Carlos, el patrocinador de esta semana puede cambiarle la vida a nuestros oyentes. Pues sí, Krevix. La verdad que con un paro estructural de casi el 15% que tenemos en España, empresas como Randstad ayudan mucho a mejorar esta situación. A las empresas que también les cuesta encontrar profesionales apropiados para sus proyectos y muchas veces no saben ni por dónde empezar. Cuéntanos qué puede aportar Randstad para estas empresas. Pues Randstad Professionals es la consultora de Randstad que ayuda a seleccionar profesionales, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals, un equipo especializado por sectores y puestos, junto a una metodología propia de selección. Qué bueno, Krevix. Por lo que he visto, Randstad Professionals te presenta una nueva generación de candidatos imparables para las empresas. Puedes encontrar más información en randstad.es/imparables. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Tenemos esta semana a un inversor bastante conocido en la comunidad que empezó como inversor particular y actualmente trabaja para un hedge fund. Es Sergi Suárez. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Nada, pues muchas gracias por invitarme, tanto a ti, Carlos, como a Krevix, y nada, espero que los oyentes lo pasen muy bien. Gracias a ti, Sergi. Estoy seguro que será un podcast muy interesante porque sueles aportar ideas en la comunidad bastante diferentes a lo habitual. Está acá también con nosotros mi compañero Krevix. ¿Qué tal, Krevix? ¿Cómo ha ido esta semana? Muy bien, a tope. Con muchas ganas de hablar con Sergi un ratito y que nos descubra su evolución, porque yo le descubrí hará un año más o menos en Twitter y demás, publicando tesis muy chulas y, y ahora está trabajando en un hedge fund, así que nos cuente un poquito a ver qué tal. Pues vamos con ello. Bueno, Sergi, para todos nuestros oyentes que no te conozcan y demás, ¿podías contarnos quién es Sergi Suárez? Bueno, pues yo soy ahora mismo un estudiante de Ingeniería en Organización de las TIC, tengo 20 años y nada, desde hace ya mucho tiempo me gusta mucho el mundo de la inversión. De hecho, es curioso porque yo empecé relativamente pequeño, con 5 o 6 años, veía a mis padres que hacían algunas pequeñas inversiones, sobre todo en compañías españolas, y a mi padre le gustaba mucho leer El Expansión y prensa económica, y de ahí me surge un poco el interés. Y de esas primeras, ¿no? De esas historias, yo me acuerdo, por ejemplo, con el teletexto, que miramos, seguíamos las cotizaciones, eso ya hace mucho tiempo, pues me surgió un poco ahí ese primer interés y luego pues ya con 10 11 años empecé a leer libros. Recuerdo, por ejemplo, que esto lo comenté también en un podcast en By the Deep con Martí Alonso, que leí el libro de André Costolani de El fabuloso mundo del dinero y la bolsa, y ahí es como que empecé a descubrir todo este mundo. Y luego, pues bueno, empecé a leer a Peter Lynch, a muchos otros libros ya más enfocados a lo que es el value investing, y ahí empecé. Luego también paralelamente escribía en Investia y Rankia, empecé a escribir algunos artículos con 16 17 años, y luego ya también empecé a hacer algunas tesis sobre compañías, eh, y esa ha sido un poco la evolución que he ido teniendo. También ahora pues con Lucas en Microvalue haciendo algunas tesis y también para análisis de inversión he hecho alguna tesis en Align Technology o en Georgia Capital, así que también pues muy interesante de poder compartir con la comunidad inversora aquí en España, que es muy interesante porque ha ido creciendo con estos años, y
la verdad es que ha sido muy interesante ver la evolución. Muy ilustrativo, Sergi. ¿Y cómo definirías tu estilo de inversión actual y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Bien, pues es curioso porque al principio supongo que como la mayoría empecé muy focalizado en la valoración y en buscar compañías baratas ópticamente y con el tiempo me he ido adaptando un poco el estilo de inversión a quizá compañías de un poco más de calidad. Sigo teniendo, me gusta tener algunas compañías cíclicas también eh, para compensar un poco la cartera, pero en general ahora el perfil de compañía que me gusta analizar suele ser de un poco más de calidad. Generalmente me gustan bastante también las compañías pequeñas, que sean así desconocidas, un poco oscuras y que haya que hacer algo de trabajo de investigación para descubrir los detalles del negocio, pero en general el estilo ha evolucionado mucho más a compañías de un perfil quizá un poco más de crecimiento y no tanto en la valoración puramente por múltiplo bajo. Entiendo. Y digamos que actualmente trabajas para un hedge fund alemán, si no me equivoco, Sí, correcto. y para Microvalue. ¿Ambos ¿Ambas filosofías son parecidas o qué diferencia al tipo de empresa que solías analizar, que era pues lo que acabas de comentar en el nuevo trabajo que tienes en el hedge fund? ¿Qué tipo de empresas tenéis en el fondo? Bien, es interesante que lo comentes porque realmente el tipo de compañías que analizamos en el fondo en Aguja Capital es bastante variopinto. Tenemos compañías de distintos perfiles. Es cierto que nos gusta tener compañías también de calidad y, por ejemplo, por comentar alguna, pues Meta es una de las principales posiciones, Facebook. Eh, y es un perfil de compañía tecnológica que encaja bastante bien en el fondo. Pero luego también una de las particularidades que tiene el fondo es que nos gusta hacer bastante también eh, inversiones en renta fija, con por ejemplo bonos convertibles o acciones preferentes, invertir más en toda la estructura de capital, no solo en lo que sería acciones puras. Y es bastante interesante porque esto para un particular pues es más extraño o más complicado acceder a este tipo de mercados. Y es una de las principales diferencias que veo ahora, ¿no? Que hay que mirar más toda la estructura de capital de las compañías porque puede haber oportunidades más allá de lo que son las acciones puramente. Y, y, claro, por ejemplo, en Microvalue es un análisis mucho más centrado en compañías. Nos gustan las compounders y compañías que crecen y que tienen alto retorno sobre el capital invertido. Y en el fondo también es así, pero nos gusta también mirar pues un poco todo lo que sería la estructura de capital, no solamente las acciones. Muy interesante, la verdad. Esto que comentas, que también lo hemos hablado muchas veces con nuestro amigo Daniel Tello, que en Azagala pues hacen un poco lo mismo. Te quería preguntar, ¿cómo te surge esta oportunidad? ¿Contactas tú con ellos? ¿Estás buscando ya desde joven entrar en una gestora o en un fondo? La verdad es que surgió todo muy de improviso porque no había nada planificado y tampoco estaba buscando ningunas prácticas en un fondo en el momento preciso en que surgió, pero vi un anuncio en un foro alemán que yo seguía porque me interesaban algunas acciones alemanas y solía mirarlo y vi que había una oferta que buscaban a un estudiante para prácticas en este fondo. Y bueno, sin muchas expectativas, envié un correo con el currículum, explicando también un poco cuál era mi trayectoria y exponiendo algunas tesis que tenía. Y les gustó. Además, dio la casualidad de que buscaban a alguien que no fuera alemán para tener también una visión un poco distinta, porque todos los del equipo son alemanes y les interesaba tener a alguien de fuera. Y bueno, surgió la oportunidad y la verdad es que muy contento. Llevo ya desde diciembre. Costó un poco porque trabajar en remoto para una empresa alemana en temas administrativos y eso es complicado porque hay bastante papeleo, pero bueno, al final lo pudimos tirar adelante y, y nada, muy contento. Pues qué bien, la verdad, muy chula la experiencia y oye, que ojalá te sirva para ganar muchos conocimientos. Eh,
te quería preguntar, en el fondo nos has comentado que una de las principales posiciones es Meta, que ahora ha estado con tanto foco mediático encima después de los últimos resultados y todo el tema de IDFA. ¿Qué otras posiciones tenéis en el fondo que nos puedas comentar? Bien, pues tenemos alguna otra posición, por ejemplo, sería Agfa Gewalt. Esta la verdad es que es una tesis de mi compañero, de mis compañeros Dimitri y Fabian. Esta no la tengo tan estudiada, pero también es una posición que lleva ya bastante tiempo en el fondo. Luego es curioso que el fondo también tiene algo de exposición a oro a través de ETFs, un poco también como cobertura, digamos, al resto de la cartera. Y en general las posiciones pues son muy variadas, tenemos bastantes compañías tecnológicas, eh, bastante exposición a Europa, aunque también a Estados Unidos hay un peso importante, pero en comparación con los índices Europa tiene cierto peso, también porque tenemos un mayor conocimiento. Y en general está bastante diversificado en sectores, si bien es cierto que hay menos compañías cíclicas de las que tengo, por ejemplo, yo en mi cartera personal. Eh, También un poco la filosofía del fondo es distinta. Vale, muy interesante la verdad. Y ya que estamos, están expuestos al oro, pero tienen menos cíclicas. Y dices que no sé, que están invertidos bastante en tecnología. ¿Cómo estáis viendo estas caídas en tecnología que están pasando, bueno, desde que hemos empezado el año y desde... Bueno, vienen desde febrero del año pasado, pero bueno, en general en Estados Unidos está siendo más fuerte que en Europa. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Veis oportunidades interesantes en Estados Unidos o seguís concentrados en mirar cosas por Europa? Sí, realmente ahora vemos oportunidades eso, tanto en Europa como en Estados Unidos. Todo lo que es de alto crecimiento lleva una caída bastante fuerte y están surgiendo oportunidades. Eh, Nos gustan algunas compañías del sector de videojuegos, por ejemplo. Seguimos algunas. Ahora mismo no hay pocas en cartera, pero las seguimos bastante de cerca porque es un sector que nos parece interesante. En general de software también tenemos algo de exposición y nos parece interesante con las caídas. Y sí, en general el sector tecnológico es interesante porque venía de unas valoraciones algo exigentes y bueno, ahora se ha puesto bastante interesante, sobre todo en aquellas compañías que tenían un perfil de crecimiento más alto. Y Sergi, tú que siempre has investigado ideas bastante originales y que suelen ser diferentes a lo habitual, ¿cuál dirías que es tu mecanismo para generar esas ideas? Sí, es interesante porque aquí hay una diferencia entre cuando eres inversor particular, que tus recursos son más limitados, y cuando trabajas para un fondo que, aunque tampoco tenemos recursos ilimitados, pues sí que es verdad que se tienen otro tipo de herramientas. Digamos, en mi etapa más de inversor particular, principalmente investigaba pues compañías que se mencionaban en Twitter, seguía a otros inversores, investigar también pues cartas trimestrales o anuales de gestoras importantes y ver qué están haciendo. También usar algunos screeners que cada vez los he usado menos, debo decirlo, pero para investigar ciertos mercados raros, por ejemplo, Japón me parece un mercado muy curioso para investigar con screeners, si queréis luego lo mencionamos más adelante, porque hay oportunidades que para el occidental son difíciles de encontrar. Pero en general las fuentes son muy variadas y también leer muchos blogs y ver mucha gente con opiniones distintas es interesante para encontrar ideas que se salen un poco de lo común. Muy interesante. Al final, yo creo que es muy importante tener un mecanismo de generación de ideas para, pues, constantemente estar viendo cosas diferentes y bueno, siempre en la línea y estilo con el que te sientes cómodo, al menos en mi caso, pero creo que es una parte muy importante de la gestión. Y respecto a otros fondos o gestores, ¿cuáles dirías que son los fondos o gestores que te parecen más interesantes o que más te han inspirado? Esa es una muy buena pregunta porque realmente hay muchos gestores en los que me fijo, tanto aquí en España como en el extranjero.
Por empezar por aquí yo diría, por ejemplo, tanto la gente de Valentum, True Value, Oros, AZ Valor, eh, Dani Tello, tú mismo, Carlos, tienes publicadas algunas tesis de inversión que también me han sido muy útiles para aprender, así que en general la comunidad española es bastante amplia y se puede aprender mucho, además que la mayoría de gente pues está en Twitter compartiendo ideas y también en cuanto a inversores particulares hay un nivel muy alto eh, de gente que podríamos decir que es anónima, pero que tiene muy buenas ideas y también es interesante seguirles. Y en lo que sería más fondos o gestoras internacionales, me gusta, por ejemplo, Altafox Capital, que es bastante, me gusta bastante el estilo en situaciones especiales, en activista incluso. En esa misma línea también me gusta Bill Ackman, por ejemplo, con ese perfil tan de usar coberturas, de usar derivados, también invertir en compañías con esa perspectiva más activista. Luego también me parece interesante gestoras como Baron Capital de Ron Baron o incluso la propia Cathie Wood, aunque tiene mucha crítica, pero me parece interesante su enfoque sobre la innovación y la tecnología, aunque también se les podría hacer alguna crítica en algunas de las ideas, pero en general me parece gente que es interesante leerles y de todo se puede aprender bastante. Y respecto al a Altafox, que justo esta misma semana han publicado una tesis súper interesante sobre Hasbro, ¿qué te parece? No sé si la has podido leer. Sí, la he leído un poco por encima. Es verdad que es una tesis que tampoco no la he seguido mucho. Y sé que, por ejemplo, hay gente que tenía en cartera Games Workshop y que han comentado pues, sobre las implicaciones que tiene también para la tesis. No es una compañía que haya seguido mucho Hasbro, pero me parece interesante el enfoque, ¿no? De en un sector que generalmente ha sido ha estado mal gestionado, como es el de los juguetes y de los juegos de mesa, etcétera, pues creo que ahí hay oportunidades, ¿no? Para sacar valor de ciertos productos que quizás están inframonetizados o se pueden o pueden tener un mejor uso desde el punto de vista del negocio. Así que entiendo la tesis y me parece muy interesante lo que propone. Sin duda. Y en el entorno actual, que ha habido caídas, o sea, al final estamos en un entorno de mercado súper extraño, la verdad, que llevábamos muchísimos años sin ver, donde prácticamente es un campo de minas, hay muchísimas compañías que presentan resultados y el guidance es un poco más menos optimista de lo habitual y cae en 20-25% en cosa de un día. No sé si puedes compartir cuáles son las ideas en las que tú tienes más convicción o te parecen más interesantes. Sí, en general, Sin profundizar en ello, que sé que es un tema. sí, no. En general lo que me gustan son las compañías que en este tipo de entornos son más predecibles. Es decir, compañías que tienen ingresos recurrentes nos dan bastante tranquilidad porque suelen ser negocios que no les afecta prácticamente este tipo de situaciones, como ahora, por ejemplo, pues las posibles subidas de los tipos de interés. Estamos más cómodos con eso. Y también luego, pues, una baja exposición a la deuda. Tener compañías endeudadas pues tiene siempre mucho más riesgo y sobre todo si hay apalancamiento operativo. Eh, y lo estamos viendo que con el miedo a subidas de tipos y la inflación que está habiendo, pues este perfil de compañías son las que suponen un poco más de riesgo, ¿no? Pero en general nos gusta tener empresas en las que nos sentimos cómodos con la predictibilidad del negocio y ese es un poco nuestro enfoque. Pues ya yendo con varias de las tesis en concreto dos, que vamos a comentar en este podcast, que son Creatons y algo blockchain.
¿Podrías comentarnos una tesis de servilleta sobre Creatons y por qué crees que es una oportunidad interesante? Vale, bien, pues Creatons es una small cap británica que capitaliza más o menos unos 65 millones de libras esterlinas y que tiene tres segmentos. El primer segmento es el segmento de marca blanca, ¿vale? Es una compañía que lo que se dedica es a vender productos de belleza y de cuidado personal. Y en este segmento de marca blanca es el más contracíclico, digamos, porque es el que más crece cuando el cliente se vuelve sensible al precio. Es decir, cuando hay crisis, pues el segmento de marca blanca es el que amortigua un poco la situación. Luego tienen otro segmento que es lo que ellos llaman el contract manufacturing, que es que otras marcas contratan a Creatons para desarrollar y fabricar el producto bajo su nombre. Por ejemplo, cadenas como Tesco o Lidl, pues serían algunos de los clientes y le piden a Creatons desarrollar algún tipo de producto de cuidado personal usando la marca de la cadena retail. Luego, hay que comentar que este segmento de contract manufacturing es mucho más, digamos, volátil porque hay una mayor rotación de clientes y las marcas exitosas generalmente las terminan incorporando internamente. Es decir, Creatons le interesa tener marca propia y si el producto es exitoso, pues generalmente termina pasando a ser desarrollado de manera interna y no para terceros. Y ahí está el tercer segmento y el que es el más interesante, ¿no? Que es el desarrollo de marcas propias, porque Creatons pues, desarrolla, fabrica y distribuye lo que sería el producto y pueden ser productos de cosmética, de jabones, para la piel, de distintas tipologías, desarrolla marcas propias y, bueno, en este segmento de marca propia diversifica más las fuentes de ingresos porque vende a diferentes canales, tanto a canal retail como a lo que sería venta online a través de e-commerce, en plataformas como Amazon, pero también en plataformas especializadas de belleza. Y esta es la línea que es para mí más particularmente interesante porque en las marcas propias es donde está el margen y también donde está la oportunidad de crecimiento. Si nos fijamos, el año pasado la venta de productos de belleza online creció un 59% en el Reino Unido, así que es bastante significativo la cuota de mercado que está ganando el e-commerce. Y son estas marcas propias las que tienen una posición más fuerte en lo que sería el comercio electrónico. Y teniendo en cuenta que el coste unitario de envío es bastante bajo para este tipo de producto, luego que las bases de clientes son muy recurrentes porque hay una cierta lealtad a la marca y que el porcentaje de devoluciones es bastante bajo, pues es un canal de ventas muy viable el comercio electrónico para este tipo de producto de cuidado personal. Además, como esta industria es muy fragmentada y tenemos compañías muy grandes como L'Oreal, Estée Lauder o Unilever, que son las que dominan el mercado, y luego otras compañías más de nicho, pues estas compañías más de nicho suelen tener dificultades con lo que sería la parte trasera del negocio, el back-end, que se requiere para el comercio electrónico. Y ahí está un poco la oportunidad de Creatons, que es consolidar ese ecosistema de pequeñas marcas independientes y hacer crecer el negocio también vía adquisiciones de otras marcas, como han hecho recientemente, por ejemplo, con la marca de Emma Hardy, que es un caso bastante interesante porque esta marca de Emma Hardy que adquirieron en 2021 es una marca de productos de cuidado de la piel considerada de lujo o premium y con mucha exposición al comercio electrónico, prácticamente todas las ventas son en comercio electrónico. Y Emma Hardy estaba buscando un comprador para ayudarle con la expansión a mercados internacionales y también para mantener los estándares de ingredientes de la marca, porque es un producto que utiliza muchos ingredientes naturales y Creatons ahí encajaba muy bien porque también los productos de Creatons siguen esta línea de fabricación orgánica.
Y pues Crichtons atrajo de inmediato la atención de Emma Hardy y se pusieron en contacto para realizar la operación. Y la verdad es que tiene mucho sentido porque Crichtons terminó pagando alrededor de unos 6 millones de libras, si no recuerdo mal. Y Emma Hardy estaba haciendo casi 4 millones de libras en ventas y unos márgenes EBITDA del 5 o 6%. Pero la ventaja es que Emma Hardy tiene muchas sinergias con Crichtons por esto de la venta cruzada y el poder aprovechar los canales retail en los que Emma Hardy no tiene exposición, pero Crichton sí, pues era muy interesante para ambas compañías. Y además existen también sinergias de costes por el hecho de poder unir toda la producción en una misma nave industrial y no tener que dividir la fabricación en distintas facilities. Así que era un win-win para ambas empresas y en mi punto de vista la adquisición tiene mucho sentido porque a pesar de que el múltiplo pueda parecer algo caro, visto desde fuera, genera muchas sinergias y tiene mucho sentido. Entonces, en este contexto de adquisiciones por parte de Crichtons, han comentado que para los próximos 12 meses quieren realizar 2 adquisiciones más. Su objetivo para 2024 es de 100 millones de libras en ventas y el objetivo de márgenes es del 12,5% de margen EBITDA. Así que más o menos haciendo los números pues serían unos 9-10 millones de flujo de caja libre para 2024. Y claro, si comparamos esto con la valoración actual, pues es que ahora mismo Crichtons está capitalizando unos 60-65 millones de libras. Comparado con estos 9-10 millones de free cash flow que se esperan para 2024, pues la valoración parece bastante atractiva. Es muy interesante. Yo no la conocía, la verdad. ¿Qué nos puedes contar del management? ¿Cómo lo ves tú? De cada tanto de money que tienen por delante, vamos. Sí, es interesante porque el management lleva ya bastantes años y el accionista principal tiene como el 50% del accionariado o algo así. Así que hay realmente un accionista de referencia detrás y es interesante porque la estrategia al principio, digamos en los años 2000, era muy centrada en lo que es la venta a través de cadenas retail, como Tesco, por ejemplo, que en los años 2000 llegó a pesar el 40-50% de las ventas y ahí sí que tenían un problema grave de concentración de clientes, pero con el tiempo la perspectiva del management ha sido de ir diversificando y ahora no hay ningún cliente que pese más del 10% y la verdad es que han ido creciendo también. Me gusta especialmente del management la directora de marketing, Pippa Clark, que es realmente la mente pensante detrás de toda la estrategia que hay del negocio, porque estos negocios de belleza y de cosméticos y cuidado personal, el marketing es vital para mantener una marca fuerte y que realmente los compradores se sientan identificados. Y la verdad es que la estrategia desde el punto de vista de marketing ha sido muy buena en los últimos años. Es curioso que en el año 2015 2016 Crichtons llegó a ser una net de estas de Benjamin Graham, cotizando por debajo del valor neto de los activos, porque tenía ciertos problemas operativos, los márgenes eran muy bajos y también la narrativa con el Brexit en 2016 fue algo mala. Y entonces es muy curioso que la situación haya cambiado tanto y si miráis el gráfico se ve que la acción se ha comportado bastante bien desde entonces, pero es porque venía de una valoración realmente muy, muy castigada y el negocio ha seguido creciendo y los márgenes han mejorado, también porque hay mucho apalancamiento operativo y la verdad es que ahora las perspectivas son bastante interesantes. Muy interesante. Además, bueno, iba a decir, es un sector defensivo, pero bueno, además de ser un sector defensivo, también es un sector bastante duro, donde la competencia, al final el retail es, sea cual sea el segmento, suele ser bastante complicado y es muy importante el management.
¿Cuál dirías tú que es uno de los mayores riesgos o mayores, o sea, o en plural, de la tesis? Sí, el mayor riesgo yo creo, bueno, uno de los riesgos que ya se está materializando es que la venta en el año 2020 hubo una importante venta de geles hidroalcohólicos y productos relacionados porque la compañía aprovechó un poco el contexto de la pandemia para redirigir sus operaciones también a la fabricación de este tipo de geles. Y bueno, ahora ya se ha visto que han tenido que hacer algunos impairments de ese inventario que quedaba. Ahora ya no están fabricando más geles hidroalcohólicos porque el mercado está muy colapsado ya de todo este tipo de productos. Pero digamos que este riesgo ya se ha materializado y lo están gestionando bien. El poco inventario que quedaba pues ya se ha hecho un impairment y en principio no debería afectar más allá de eso. Pero ya riesgos a futuro, sí que me parece que aunque el Brexit por ahora no les ha afectado, y de hecho creo que les ha beneficiado en términos de mercado interno, porque algunas cadenas locales inglesas pues han preferido seguir sus contratos con compañías inglesas antes que buscar en otras compañías europeas. Veo que eso podría ser un riesgo si empiezan a haber de nuevo acuerdos con la Unión Europea para la importación de este tipo de productos. Bueno, podría ser cierto riesgo, aunque también es cierto que cada vez el comercio online pesa más y tampoco sería muy determinante. Y luego lo que sí que hay es que las regulaciones de lo que sería el embalaje en cada país son distintas y hay cambios frecuentes en el embalaje, el etiquetado, etcétera. Por ejemplo, en el Reino Unido se sigue una normativa que en el resto de la Unión Europea no es exactamente igual y luego en Estados Unidos también es diferente, así que tienen que adaptarse un poco a estas circunstancias y están un poco en esta situación de distintas regulaciones en este sentido. Pero aparte de eso, la verdad es que no hay mucho riesgo porque no es una compañía tampoco endeudada, tiene prácticamente cero deuda lo que sí que podrían mencionar, por ejemplo, es que el auditor cambió el año pasado, hasta ahora era BDO y ahora lo han cambiado. Pero bueno, esto me parece también anecdótico porque el management tiene muchas acciones y los informes de auditoría previos son positivos, así que tampoco no creo que sea muy preocupante. Perfecto. Pues yo creo que Creighton se ha quedado bastante clara, tanto dónde está la oportunidad como para que todos puedan investigar un poco sobre ella también, que siempre decimos que cada uno luego tiene que hacer su análisis y entender bien en dónde invierte. Sí, sí, por supuesto. Te quería preguntar ahora por un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el de minería de Bitcoin, que sé que ahí tienes escrito también sobre Argo Blockchain, o sea, hay otra que es muy parecida que es Riot, ¿no? Riot Blockchain Sí, también, que hacen lo mismo, entiendo. Si nos puedes contar un poco, primero, por saber un poco cómo llegas a esta oportunidad, ¿no? Porque estas son unas compañías que encima desde la explosión de cuando la pandemia del Bitcoin que empezó a subir han volado. Cualquiera que vea el gráfico se asustará. ¿Cómo llegas a estas ideas y que nos cuentes un poco pues la tesis que hay detrás de ellas? sí, la verdad es que es interesante porque yo llego a la minería de Bitcoin en 2019, finales de 2019 más o menos. Eh, También por buscar una alternativa a lo que sería la inversión directa en Bitcoin. Yo en aquel entonces ya empezaba a tener una visión bastante favorable por distintas razones sobre el Bitcoin, desde el punto de vista, bueno, de por qué tenía que ser la reserva de valor, del futuro o por qué no. Y empezaba a tener este cierto debate de la utilidad de Bitcoin. Y a medida que me fui convenciendo, pues busqué qué alternativas había a la inversión directa en Bitcoin y encontré que había ciertas compañías que se dedican a la minería de criptodivisas, no solo de Bitcoin, también hay de otras criptodivisas.
Y ahí es como llegué a Argo Blockchain, que de hecho fue la primera tesis que publiqué para Microvalue allá para enero o febrero de 2020. Y en aquel entonces pues era una small cap, bueno, micro cap de 50, 60, incluso menos, de 30, 40 millones de libras y muy desconocida, que cotizaba en la Bolsa de Londres y apenas tenía, bueno, no tenía ningún analista que la siguiera. Y me parecía muy interesante porque combinaba un poco mi conocimiento que había ido adquiriendo del mundo de las criptomonedas y de Bitcoin con lo que es la inversión en valor. Y entonces me pareció curioso y en mi marco o modelo mental para afrontar, digamos, entender la inversión en minería de criptomonedas, fue en aquel momento de decir, esto en realidad no es tan distinto a lo que es la minería tradicional. Es decir, hay un ciclo de capital en el que las compañías invierten en nueva maquinaria o hacen un CAPEX para poder minar más y si todas invierten más, entonces la rentabilidad de la minería cae, pero luego tienes la variable del precio del Bitcoin, que si sube, pues lógicamente las ventas aumentan, si baja, caen, pero eh, tienes más partes de la ecuación. No es solo el precio de Bitcoin y la dificultad de la minería. Tienes también el coste de la electricidad, tienes la eficiencia de las máquinas, así que hay como distintos factores que hacen que una compañía que mina Bitcoin sea más o menos rentable. Entonces yo viendo esto, me di cuenta de que, como en toda industria cíclica, lo interesante era estaba expuesto a, a lo que serían los productores de menor coste. Buscar cuáles eran los que tenían el coste más bajo, buscar a aquellas compañías que minaban de manera más eficiente. Y ahí es también un poco como llego a Argo, que por aquel entonces era muy pequeñita en comparación con Riot o Marathon, que son las más grandes del sector, pero que tenía la mayor eficiencia. Además, se daba la casualidad de que al cotizar en Londres, pues atraía menos capital inversor bueno, desde 2020, luego con la subida del Bitcoin posteriormente, pues lo ha hecho muy bien. Y ahora es cierto que ha vuelto a caer mucho. Pasó de 5 o 6 peniques a unos 300 peniques en el pico y ahora pues vuelve a estar a unos 70 peniques, es decir que la caída también ha sido bastante fuerte, fruto de que el Bitcoin ha caído un 50% desde máximos más o menos y también de que la dificultad de la minería pues se ha ido incrementando porque cada vez hay más inversión en nuevo equipamiento y a medida que la tecnología avanza pues es casi irrefrenable el hecho de que la dificultad para minar vaya ascendiendo. Entonces, en esta situación, pues Argo me sigue pareciendo la más interesante desde el punto de vista de coste, la que tiene el break-even más bajo, por así decirlo. Y luego hay otras nuevas que han ido saliendo. Ha salido recientemente a cotizar, por ejemplo, ISO Energy, que me parece interesante. En fin, el sector se ha ido moviendo y profesionalizando, porque yo recuerdo que en 2019-2020 digamos, la maquinaria que se usaba no estaba tan profesionalizada como ahora. Ahora, además, con todo esto que ha pasado de los componentes, es complicado encontrar ciertos ASICs, que son lo que utilizan los mineros de Bitcoin para extraer las monedas. Y sí, se ha ido profesionalizando el sector y ha dado lugar también a oportunidades en aquellos que estaban muy desde el principio. Sí, es muy interesante. Voy a poner algunas preguntas para que también introducir un poco al oyente, que a lo mejor cuando empiezan a hablar de blockchain, de Bitcoin y demás, se les escapa un poco todo, para hacerlo un poco más sencillo para ellos. Explica en qué consiste la minería en sí, es decir, entre ellos necesitan lo que hace que de hecho suba el precio de todas las tarjetas gráficas y demás, que llevamos unos años que es imposible comprarse una tarjeta gráfica sin pagar un sobrecoste del doble, y aparte que hacen que haya escasez, todo sumado a la cadena de suministros y demás. Explícales un poco
cómo es ese proceso de minería de Bitcoin o Ethereum o cualquier cosa. Sí, pues para minar, en este caso Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, en lo que se llama el proof of work, ¿no? Que es, digamos, que se te recompensa por asegurar de alguna manera las transacciones que se realizan en la blockchain. Eh, los mineros lo que hacen básicamente es comprando maquinaria. Esta maquinaria lo que hace es calcular una serie de problemas matemáticos, por llamarlo de alguna manera, que al resolverlos se da una recompensa. Ahora mismo, por ejemplo, son 6,25 bitcoins por cada bloque. ¿Vale? Y cada bloque que se verifica con ese problema matemático, pues el minero se lleva esta recompensa. Y generalmente lo que se hace es que se une fuerzas en lo que se llaman las pools. Los diferentes mineros se unen entre sí eh, para repartirse las recompensas. Es decir, es como si, por poner un paralelismo, es como si hiciéramos un bote y nos juntáramos entre varios para el que primero resuelva reparte el bote entre todos los que nos hemos juntado. De esta manera lo que consiguen es tú tienes cierta maquinaria, realizas un coste energético en fin, esta prueba de trabajo requiere un coste de electricidad y ese coste de electricidad digamos que el beneficio que se extrae es de estas criptomonedas que se reciben como recompensa de cada bloque. En Bitcoin, por ejemplo, cada bloque se sucede cada 10 minutos. Por lo tanto, cada 10 minutos tú podrías minar un bloque y ir, digamos, sacando rentabilidad de esa inversión que tú haces en electricidad para obtener esa recompensa. Perfecto. Vale, vale, y ahora la siguiente pregunta un poco por enlazar. Hemos visto que en este último año, sobre todo en 2021, bueno, finales de 2021 y comienzos de 2022, el precio de la electricidad se ha disparado en toda Europa. ¿Cómo está afectando a todo el tema de la minería de criptomonedas? Esta es muy buena pregunta. La verdad es que los mejores sitios para minar ahora mismo, España no está, no está, por supuesto, entre los mejores sitios. El mejor sitio ahora mismo seguramente son los países más al norte, también por el tema del frío y la refrigeración, que es muy importante para toda esta maquinaria, que se suele calentar bastante y tener buenos sistemas de refrigeración es una ventaja. Entonces, países como Canadá, Estados Unidos, también Rusia, Kazajistán, por el acceso que tiene también a la energía. China hasta ahora, aunque ahora está prohibido, pero China había sido históricamente un lugar muy bueno para la minería, pero ya hace un año que está prohibido. Y sí, en general, el coste de la electricidad es uno de los mayores factores limitantes del sector. Y sobre todo, más que el propio coste, también es la fuente de electricidad que se usa. Porque si nos fijamos, la mayoría de empresas cotizadas que se dedican a la minería de Bitcoin o están en energías renovables o se lo están planteando porque la penalización que supone tanto en términos de financiación como de acceso al capital, el uso de, por ejemplo, gas o carbón, es bastante complicado, ¿no? Para gestionar, No es muy gestionar eso. ESG, ¿no? Que digamos. Claro, y entonces lo que están buscando es, pues, sobre todo en el caso de Argo Blockchain, en en la nave industrial que tienen en Quebec, que es la más importante que tienen ahora. Están construyendo otra en Texas también ahora que se construirá, o sea, se terminará la construcción en este verano. Pero en Quebec la producción de esa electricidad se hace con energía hidroeléctrica y completamente renovable. Y el sentido es que, bueno, en Canadá hay mucho lago, tiene sentido aprovechar esa energía hidráulica y además es de muy bajo coste, así que para Argo es perfecto. Pero ya te digo, aquellas compañías que usan carbón, que usan
gas natural, pues son las que van a tener más dificultades también al acceso de capital y eso es complicado de gestionar. Al fin y al cabo, tener electricidad barata y limpia es la clave de este sector. Ujú. Vale, yo desde la ignorancia y tal veo dos riesgos así particulares. Uno es, bueno, de hecho vería tres, pero el tercero al final es un poco, depende un poco del mercado y demás. Pero el primero sí que estamos viendo como si nos imaginamos el ciclo de capital, este que el otro día lo ponía en el tema de los semiconductores en Twitter. Cómo estamos viendo muchas empresas invertir muy fuerte en CAPEX. Aquí también, en esta parte de la minería, también lo estamos viendo, porque, bueno, es verdad que el precio de las criptomonedas, pues es verdad que han recortado un 50% o por ahí aproximadamente, pero siguen estando a unos niveles bastante altos de cómo estaban años atrás y sin duda han sido muy buenas rentabilidades y siguen ganando mucho dinero, tanto los mineros como la gente que había invertido antes. Pero ¿cómo ves el hecho de que aparezcan nuevos players, cada vez gente invirtiendo más en el sector? ¿No pueden dejarte tu compañía que después de haber invertido mucho CAPEX vea sus rendimientos más reducidos? Sí, está claro que este es uno de los riesgos, como comentas, ¿no? Que haya más inversión en CAPEX. De hecho, yo cuando hago el modelo de Argo de estas compañías de minería de Bitcoin, hay que tenerlo en cuenta, que la dificultad de minado en los próximos años es prácticamente imposible que no crezca por el simple hecho de que la tecnología va a mejorar y de que la inversión en el sector va a ser cada vez más fuerte. Así que sí, esto hay que tenerlo en cuenta. El tema es que a largo plazo también el propio hecho de que la dificultad aumente hará que los productores que hay ahora que son menos eficientes tengan que abandonar el mercado. Es decir, eh, hay compañías ahora que quizá tienen el break-even a $30.000 por Bitcoin o 25.000 que en una bajada del mercado o en un aumento muy repentino de la dificultad de minería se ven fuera del mercado totalmente. Entonces, por eso también la clave de estar expuesto a las compañías que son productoras de bajo coste y centrarse más que nada en eso, porque donde está el riesgo es en aquellos productores menos eficientes o que tienen un acceso a la electricidad quizá más costoso o peor maquinaria. Ahí es donde realmente veo un riesgo también de que hay más apalancamiento operativo, digamos. Y luego el otro riesgo, bueno, uno de los riesgos sea el precio del propio Bitcoin en el caso de que viniese Hmm. un invierno cripto de estos como el que vimos a partir de 2018 y te tiras 2, 3 años sin que se muevan las divisas o sea, las criptomonedas, perdón. Eh, pero el riesgo principal que yo le veo al final es regulatorio, es decir, si llega Canadá y decide eliminar o cargarse que no haya minería en su país, o Estados Unidos, por ejemplo, es el riesgo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero que te manden la empresa no a cero, pero vamos, te la destrocen, ¿no? Si después de haber estado invirtiendo tan fuerte en montar las fábricas allí para minar, luego te sale una noticia, pues como ha salido en China o en algunos otros países que han ido sacando este tipo de noticias, por un tema a lo mejor de que los propios gobiernos son eh, muy influenciados por los bancos centrales de sus gobiernos y demás. ¿Cómo verías esto? Sí, la verdad es que ese también es uno de los riesgos importantes, ya no solo en la minería, sino en la tesis de Bitcoin en sí, es el riesgo de la regulación, también desde la perspectiva de bueno, hacer cierta persecución, ¿no? al mundo de las criptomonedas. Entonces, sí, es un riesgo. Eh, la clave ahí también es estar expuesto a distintos países y eso también creo que Argo y otras compañías lo están haciendo bien, de no solo tener sus data centers en un mismo país, eh, pero bueno, ya lo hemos visto con lo de China. Al final lo que ha sucedido es que toda la maquinaria que había en China se ha trasladado a otros países, se ha Ujú. redistribuido y es verdad que o sea, el número de maquinaria que está en funcionamiento seguramente
Si no hubiera habido esta regulación en China, ahora sería mucho mayor, pero aún así se ha podido recolocar, digamos, mucha capacidad a otras zonas. Así que sí que a corto plazo sería un problema, pero a largo plazo la capacidad para construir nuevos data centers en otros sitios pues está ahí y las máquinas las puedes mover de un país a otro. Así que, en cierta manera, eso también te limita un poco el riesgo. Sí, hay mucha más facilidad para que hablamos de minería tal y la gente pues que la minería no es como la minería tradicional, que necesitas estar donde está la mina, sino que aquí al final pues mueves toda la infraestructura, toda la fábrica en sí, con las máquinas, las tarjetas gráficas, etcétera, lo mueves a otro país y ya está, hombre, es un gasto grande, pero bueno, Sí, no te noquea, ¿no? de hecho, hay más riesgo quizá en minas, yo qué sé, en países en África o en Latinoamérica, donde pues sí que hay quizá un riesgo de expropiación, por ejemplo, en minas de oro, minas de cobre, etcétera. Ahí sí que puede haber un riesgo porque esa mina no la puedes mover de sitio, pero la ventaja, digamos, del mundo de las criptomonedas es que esta maquinaria la puedes usar en cualquier lugar del mundo y sí que es verdad que tu coste de electricidad pues va a ser diferente y quizá un país que tenga una electricidad a un bajo coste quiera aprovecharse de eso introduciendo regulaciones más severas para los mineros de criptomonedas, pero en general hay capacidad para reajustar un poco la ubicación de tus instalaciones. Es muy interesante, la verdad. Es un sector a seguir. Pues la verdad que sí, Sergi. Yo, la verdad que sobre el tema de Bitcoin he hablado mucho, pero no me considero para nada un entendido. Te quería preguntar, ¿empezaste a investigar algo porque te convence la tesis de Bitcoin y demás? Si tuvieras que resumirlo en un par de frases, ¿qué es lo que más convicción te aporta sobre lo que rodea a Bitcoin? O sea, ¿por qué crees que es un activo a tener a largo plazo? Sí, me parece interesante, sobre todo desde un punto de vista macroeconómico, si entendemos la situación ahora con los bancos centrales imprimiendo cada vez más dinero y con la inflación que estamos viviendo, tiene sentido tener un activo que sabemos con precisión que tiene una emisión limitada y que tiene unas ciertas características que lo convierten en una buena reserva de valor. Eh, pues por el hecho de la inmutabilidad de la propia blockchain de Bitcoin, también porque al fin y al cabo es una versión mejorada o una versión del oro que tiene ciertos atributos que son interesantes, como por ejemplo fácil de transportar, es comúnmente aceptado en la mayoría de países, es decir, en cualquier lugar del mundo Bitcoin es relativamente conocido y tiene, digamos, este efecto red que quizá es lo que le falta a otras criptomonedas, ¿no? Y es el eterno debate entre los puristas de Bitcoin y el resto de criptodivisas de que Bitcoin es realmente la, la expresión máxima, digamos, de lo que sería cómo tiene que estar construido un dinero digital fiable y seguro. Tiene muchas críticas. Es cierto que el mundo de las criptomonedas en general es algo oscuro y que tiene sus más y sus menos, pero una vez entiendes cuáles son los intereses de los distintos actores y qué es lo que hace que Bitcoin tenga valor a largo plazo como reserva de valor, tiene sentido tener algo de exposición a ello. Tampoco creo que haya que sobreponderarlo en exceso porque también es un riesgo. Pero bueno, tener cierta exposición, quizá un 2-3% de la cartera, creo que eso no es para nada malo y creo que hay más riesgo en no tener nada de exposición que en tener una pequeña exposición que al fin y al cabo siempre ayuda a compensar otros riesgos que tengamos en otras posiciones. Me parece, me parece una muy buena explicación.
Pues Sergi, muchas gracias por haber venido al podcast y traer ideas tan interesantes. Enhorabuena por tu evolución y sobre todo por haber conseguido entrar en un hedge fund muy interesante, por lo que hemos hablado. Y nada, te deseo mucha suerte en tus inversiones para los siguientes años. Nada, muchas gracias, Carlos, y también Crevix. Nada, un placer estar con vosotros y me lo he pasado muy bien, así que encantado. Nada, un Igualmente. placer tenerte. Y a nuestros oyentes, recordar, si os ha gustado el capítulo, dejarnos vuestro like en iVoox, suscribiros y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Hasta luego.